Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Isaac Méndez Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. A continuación hablaré del libro de Fussell de Coulanges titulado Ciudad Antigua. Este libro se compone de 5 libros y pues empezando del primer libro titulado Creencias Antiguas, aquí pues nos aborda desde el aspecto del tema de la muerte y de las religiones privadas. Bajo estas premisas hay que entender, por ejemplo, que la muerte, antes de ser como comprendida como hoy en día, tenía otro significado muy distinto, incluso al grado de que, por ejemplo, si capitanes de un navío perdían pues a sus navegantes en el mar, esos llegaban a ser penados gravemente porque pues aquí se creía que los muertos eran los dioses privados de cada familia, es decir, cada familia con sus muertos los consideraban como sus dioses, los cuales les brindaban la protección y diversa tipo de ayudas pues para su día a día. Entonces, en este aspecto hay que entender que la familia tiene la religión que es privada, no es la religión universal de un Dios universal como se conoce como hoy en día, sino que aquí pues es una religión doméstica, una religión que incluso hasta tiene sus propios cultos e incluso hasta sus propios sacerdotes, por así decirlo, que los sacerdotes eran los pater familias de cada familia, es decir, los varones más viejos o más sabios. Aquí el patriarca también pues hablaba con el muerto para diversas situaciones, al igual que en el hogar había un fuego consagrado que incluso se consideraba que si este llegaba a apagarse, pues la familia llegaba a extinguirse o pues los muertos lanzarían maldiciones algunas pues para la familia. Entonces bajo esta cuestión está una parte de una religión muy arcaica, muy antigua a la que hoy conocemos. Y el segundo libro trata de buscar ese cambio que tiene la familia y la religión a través de nuevas adopciones, de por ejemplo el matrimonio, los divorcios, la familia. Por ejemplo, en este aspecto, en el matrimonio, la madre, bueno, la mujer antes de poder casarse tenía que ser aceptada por el pater, es decir, el pater tenía que hablar con sus dioses, bueno, con sus muertos para poder ser aceptada. Incluso hasta había una ceremonia que, por ejemplo, correspondía en 3 actos, se llamaba deductio. Por ejemplo, empezaba desde la casa del padre, era una transición hasta el hogar, donde incluso se conoce como, bueno, hasta hoy en día es practicado el cargar a la mujer en los brazos del hombre antes de entrar al hogar, ya que pues como bien había mencionado anteriormente, necesitaban esa aceptación. Y entonces, por ende, al formar parte de una nueva familia, tenían que renunciar a las viejas creencias y a la familia anterior que tenían. Al igual aquí también surgen diferentes definiciones como la gens, que era un mismo culto por la extensión y un mismo líder sacerdotal. Es decir, era una unión de diversas familias que ya tenían un mismo sacerdote y un mismo culto. Al igual que había diferentes normas, por ejemplo, el no al celibato, no a la poligamia, y que incluso hasta había situaciones en las que, por ejemplo, si el esposo era estéril, la mujer podía tener hijos con el hermano de este, o incluso se buscaba la adopción y pues en la adopción pues el hijo tenía que ser emancipado de la otra familia, al igual que se hablaba de un derecho de sucesión por parte de los primogénitos, es decir, los primogénitos tomaban la batuta como nuevos pater o jefes de familia. Y en el libro 3 titulado La ciudad, aquí ya se comprende cómo ya las familias iban creciendo pues con el pasar de los años. Y bajo este crecimiento en algún punto ya tenían un dios en común, para lo cual pues estos ya se unían en curias para la organización y para la realización de banquetes en diversas fechas específicas para la adoración de sus dioses. Y pues aquí el patriarca seguía siendo el más viejo o el más sabio, o pues las dos juntas. Y había una conglomeración de culto. La ciudad estaba compuesta de varias curias para un dios principal llamado Fatria. Y los primeros rituales también eran partes, bueno, eran con un protocolo de actos religiosos y eran pues bajo el sacerdote. Incluso aquí también hay que entender que pues la religión operaba sobre la parte de la organización política y social y de las leyes de la ciudad, y por ende entonces al sacerdote también se le conocía como rex y como también un magistrado que podía dictar la ley. Entonces aquí también estaban diversos sentimientos como de pertenencia, de nacionalidad, y por ejemplo los extranjeros no tenían derechos algunos en parte de la ciudad y aparte vivían por fuera de esta y pues no podían ser resueltos sus problemas en caso de que los tuviesen.
E igual bajo esta premisa que había mencionado de la identificación del nacionalismo, por ejemplo, si una ciudad invadía otra, la ciudad invadía, tenía una erradicación total, incluso se les imponía una nueva religión y unas diversas normas, por lo cual esto era pues muy importante. Al igual que se adopta que pues el pater es el dueño de la descendencia y pues también podía tener clientes, es decir, los clientes podían formar parte de la familia aun siendo ajenos, pero también tenían una serie de rituales pues para su aceptación. Y aparte de la propia organización había, bueno, parte de la propia organización había plebeyos alrededor de la ciudad, había revoluciones por el poder como los aristócratas en búsqueda de pues evitar que los monarcas se apoderaran de todo el culto. Entonces, con las luchas del poder nos lleva al libro 4 llamado Las Revoluciones, es decir, todos estos procesos que tuvo el cambio en la ciudad, por ejemplo, la búsqueda de poderes. Por ejemplo, ya había una distinción de clases sociales, por ejemplo, los patricios gobernaban o tenían mayor opinión que los plebeyos, que pues no eran considerados en las decisiones de la ciudad, o por ejemplo que un varón solo heredaba y el resto de los hermanos pues no, y pues las desigualdades entre plebeyos y patricios como le había mencionado y pues que la sociedad, la clase obrera solo tenía derechos con sacerdotes domésticos. E igual, bajo este proceso de cambios, la religión empieza a debilitarse y las costumbres, porque pues estas se ven evolucionadas. Y pues incluso hay inconformidad sobre la incapacidad de tener una ciudad vasta. Y entonces aquí surge la primera revolución, que era una revolución por política, es decir, los reyes buscaban apoderarse de un poder absoluto. Entonces, pues bajo esta importancia los aristócratas buscaban pues erradicar ese tipo de situaciones, pero pues bajo el mayor número pues los aristócratas ganan sobre los monarcas y pues dichos aristócratas impulsan sistemas pero respetando los cimientos que ya se tenían. Y aquí también hay una segunda revolución que era la modificación de la constitución de la familia, mmm, que no estaba efectiva y debilitaba a la gens. Había modificaciones al gobierno, al igual que bajo estas modificaciones se logra la igualdad en herencias, como se había mencionado anteriormente, las herencias no eran equitativas. Aquí ya se busca y al igual que pues los clientes podían emanciparse. Igual había una tercera revolución en la cual pues los plebeyos buscaban ese reconocimiento en la ciudad. Los plebeyos pues incluso al acumular riquezas gracias al comercio interior entre ellos mismos, pues aumenta su economía y entonces buscan cambios para poder ser aceptados y estos cambios pues se logran ver por ejemplo en las 12 tablas, en la concepción del derecho privado, el código de Solón y pues bajo este tipo de códigos por ejemplo ya había una voluntad popular y aquí también incluso lo político ya estaba fuera de lo religioso y pues ya era legal incluso el matrimonio entre plebeyos, al igual que la repartición del matrimonio, bueno, del patrimonio y el derecho de sucesión de las mujeres. Y pues bajo estos cambios también el libro 5 que titulado Desaparece el régimen municipal, ya se habla de un florecimiento más de la filosofía sobre la religión. Es decir, el régimen político fracasa, la filosofía trata de imponerse en búsqueda de un bien común o para resolver problemáticas sociales. Aquí incluso hay que entender que pues ya la religión dejaba de verse como algo pues privado a algo único, gracias a la filosofía y a la concepción pues de el alma, la divinidad y la fe. Y pues que un Dios era universal y en lugar de tenerle el temor, había que tenerle amor. Y pues las viejas creencias a partir de esto se ven erradicadas, desaparecen los dioses privados y como se había mencionado surge la noción del alma y Roma pues incluso aquí se comenta que pues adopta las creencias de los griegos, es decir, las adoptan y pues gracias a esto surge un florecimiento, lo cual ayuda en la evolución de ellos como sociedad, porque hay que entender que pues los griegos fueron los pioneros en la instalación, bueno, en el surgimiento de la filosofía y en el surgimiento de ver más a la razón que a la divinidad.